Time to start again. I will start by thanking you all to be here, thanking all of those who are in streaming to follow us, thanking the National Agency for inviting me on behalf of the Executive Agency in Brussels. I will speak about the action Erasmus Mundus Joint Master Degrees, which is in the Key Action 1. I will try to use this. Yes, it works. And these are the subjects I will touch upon, giving you a general overview, the results, boosting you with the results of Spain applications last year, and some technical information on the participation. Yes, but before I want to remember you that this action is built on the success story of the Erasmus Mundus program, which offered during the 10 years between 2004 and 2013. As you can see, 67,000 scholarships to students and staff, funding 275 projects, including both doctorates and masters, and involving higher education institutions from all over the world in these numbers. I want to start actually giving you some tips and tricks, because these are the lessons that were learned from the previous experience of the previous program. And these are the items that we consider good practice for a project to be successful and to be sustainable. These I want to reassure you, I'm sorry, my presentation will be in English because my Spanish just allows me to order a beer. But I will never die for thirst, but you will have a Spanish version on the website as soon as all the presentations will be uploaded. So remember to put an eye on these suggestions and let them become the strong points of your future applications. These are the characteristics of the new action, which is very similar to the previous one, but still some of the features have been improved and changed. We are still talking about Masters of Excellence, which are integrated and international, and which are trying to attract the most excellent students worldwide. We are talking about consortium application, and therefore not single institutions applications. We are talking about a bottom-up, and this is one of the strengths of the program, in my opinion, bottom-up applications, meaning that we don't give you our priorities concerning the subjects or the content of the masters, but you do your own proposition considering the relevance of the subject you want to treat. You can have 3 different durations, 1 year, so 60 CTS, 18 months, or 24 months, 120 ECTS. And as of last year, you will have either, or you will have or not the preparatory year, which is optional, up to you to decide whether you want to take a risk not to apply for the preparatory year, and then 3 intakes for 3 different master courses, one after the other. There is, of course, a mandatory period for the students which have to have a mobility in at least the 2 program countries. Scholarships are full scholarships covering the full duration of the course. And of course, we expect that the students at the end of their master will be able to have a multiple master degree. And I told you I wanted to boost you. I will start from this, because as you can see from this graph, Spain is one of our best clients.
Not only because you apply a lot, but because your applications are of good quality, and therefore your success rate is very high. It's almost double the average success rate of the full action. And you will see this here, because you will see that it's true that the number of applications is slightly decreased as of 2014, but your success rate has improved and you almost reach the 50%. I hope that you will keep on fighting with France and keep on sending us a lot of good applications, because this is what helps us to select the best projects, of course. Which are the aims of our action? Of course, we have pillars: the quality, the innovation, the excellence, the internationalization. And these are not only for at the level of the institution, but also at the level of the European higher education area. We want to increase the attractiveness as Europe as a destination for best students and scholars, actually, students and scholars all over the world. And we want to improve their skill and competencies in order to give them an additional instruments on the labor market. And this is done normally, including in the consortia, employers and other institutions which are not necessarily higher education institutions, merging competences and finding new training purposes for the students. Talking about pillars, we have the attractiveness and the excellence, which means that our projects are highly selective, that the competition is very high, and that only excellent applications can be funded. Jointness is one of our main characteristics, which does not only refer to the kind of document that the students, kind of degree that the students will receive at the end of their course, but means jointness in the preparation of the course, in the management of the course, in the vision that the course has, of the impact of the course itself on the different national institutions. Joint degrees, talking still about jointness, are strongly encouraged, but are not mandatory. What is mandatory is that the students at least receive a double or multiple degree according to the mobility path they have been doing during the years of their course. As I was telling you, bridging between job market and academy world is one of the best practice and strong points of the action. We are giving full scholarships for the students. Scholarships are targeted for at least 75% to students coming from third countries. Scholars and guest lecturers still have the possibility to join the course and receive a scholarship, and therefore contribute to not only to the students' content of the master, for the students, but also to the cooperation, international cooperation of the different institutions. The brand name Erasmus Mundus is known worldwide, and having an Erasmus Mundus going on in your university will certainly increase the visibility that your institution might have worldwide. The sustainability is one of the purposes of the courses. Of course, we would like each course that we fund to be sustainable at the end of our funding. Is not always the case, but this is, let's say, a goal that we would like you to follow. All this action is centrally managed by us, the executive agency, and let me do some publicity. We are a strong group of committed and motivated people. We know what we are doing because this is what we have always been doing. It's a mission of our
our agency, the implementation of the programs which are decided in their political lines by the Commission. This is what we know how to do. This is and efficiency and efficacy of our action have been proved in all the surveys. So if you're scared by all the amount of bureaucracy that I must admit you will have to face, just know that we are on your side and not against you, and that our efforts toward simplifications are an everyday task. Why you should apply? Not only because we are very good in supporting you for what you're doing, but because this will help the visibility of your institution, because this will attract top students in your institutions, because cooperation and best practice can, at a cascade, be applied to the other courses ongoing, because let me be very frank, because the success rate is still very high, because the money is increasing, because the number of scholarships which are awarded for the 2017 project is increasing, and therefore it's interesting also from the point of view of the money. And for all the reasons I've already told you, the bottom-up approach and the simplification included. Funding rules. Talking about budget. This is among the elements for the simplification. There's the fact that this action is managed through unit costs and lump sums, which makes it much easier for you to report to us on the budgetary expenses. Each course is entitled to receive 50,000 euros per student intake, and therefore intakes are 3, and it is therefore 150 euros plus 20,000 euros for the optional preparatory year. Let me spend just one word on this preparatory year. It's true that it's optional, but I really suggest the new applications, therefore projects which have never been implemented and consortia which have never worked under Erasmus Mundus before, which do not have an ongoing master under this Erasmus Mundus program, not to consider to skip the preparatory year, because it's the moment in which you build and you strengthen your consortium. It's a moment which you will put in place all the documents and all the cooperation details that will help you to easily manage the first intake and easily welcome the first intake of students. On top of the management lump sum, you'll receive a scholarship for each of the students involved, and the scholarship includes the monthly allowance, which is 1,000 euros for each of the students coming from program country and partner countries, whatever students included. This is one of the differences between the new program and the old master, Erasmus Mundus master course. And then you will, the students coming from partner countries will have the possibility to have a travel and installation allowance. And for each of the students at different levels, you will have a participation cost amount, which will stay at the university and which is supposed to cover, like an entry ticket, all the costs that are linked to the participation of each of the students in the course.
This is the picture, but I want to give you another tip. For the application, all the documents are available, and the Excel sheet that allows you to calculate the final amount of the application is an Excel sheet which actually calculates the final amount on your behalf. So you don't have to become mad to be sure that what you're writing and asking is the correct one. There are blockings on the Excel sheet that will force you to respect the 75% to 25% percentages between scholarships for partner country and program country students. And once you have decided which is the amount of the participation costs and the length of the course, the number of the scholarships, everything else is calculated automatically. And therefore, this, again, is a support of simplification that we're giving you. Just one more information, as you will see at the end, some of the calculations or the amounts that you will give to the students are based on their nationality. For example, the participation costs. Some others are based on their residence, and this is again a difference between the new program and the old program, but this would be a matter of implementation for those projects who will be selected. Therefore, I will not spend too much time on this subject. Yes. New elements for the 2017. Nothing changes for the applicants. The documents are more or less the same. What changes is the assessment of the applications. Until last year, until 2016, the applications were assessed in 2 rounds. 3 experts were evaluating the first of the award criteria, which is relevance, and if the relevance did not pass a certain threshold, and therefore the project was not considered to be relevant enough, the rest of the application was not even considered. We say did not pass to the second step of the evaluation. This was changed. As of this year, the evaluation is assessed in full. We consider that this is a way of decreasing the frustration of those projects who were not selected, because at least they know that the full of their application is considered. And this is additional to the simplification of the additional award criterion. In fact, you have the possibility not only to apply for scholarships for program country and partner country students, but for additional scholarships which are for targeted regions on the funds for the European Development Funds, the EDF you have already been hearing and talking about before. You used to have to explain why you were applying for certain windows, for certain targeted regions, and now it's not anymore the case, so this is easier for you as well. There's an increased number of guaranteed scholarships, so for both categories, program and partner, and additional targeted regions, and therefore the amount you can expect to receive if your project is selected would be between 3 and 4 million per project. What can you do if you are an institution and you would like to participate? First of all institutions, higher education institutions from both partner country and program countries are allowed to join the consortia and to send an application. But the applicant must be an higher education institution from a program country, and this institution is applying on behalf of a consortium, which must be made of at least other 2, means minimum 3, the applicant plus other 2, higher education institutions from 3 different program countries.
There are additional eligibility criterion for a consortium to be eligible, means that at application stage, the 3 minimum partners of the consortium must be able to prove that they have an already ongoing accredited master course that they are teaching at accredited at national level, that is already available for students at national level. All associated partners are optional, but what we would like to invite you to do is to help us strengthen and follow, therefore, one of the missions of the program, therefore strengthening the higher education institution area, the European so running, and therefore including in the partnerships not only the usual suspects as Graham was defining them, but invite new universities to join the consortium. These are the award criteria. All this information is available in the program guide and in all the documents which are part of the application package available on our website. As I told you, 3 experts will evaluate the application in a one step, and there are 2 thresholds which need to be respected. 30 points for the relevance and 70 points at least for the full application. These are the additional targeted region scholarships I was talking about. We have 12 different geographical windows which are available and listed there. They are financed with EU external funding documents, and for some of them, Asia, Central Asia, and Latin America, we have more or less the same priorities, and therefore targeting more the low and medium income countries than the most developed ones. How to apply? We have a deadline on the 16th of February. This is the budget. We expect to fund more or less 35 projects. And these are the numbers of scholarships that are available. You can expect to receive an answer from us around July, because this is the moment in which we expect to be able to take the award decision. I listed a huge number of links that might be useful information sources. It's true, when it's too much becomes too much. But all of these documents are very useful and might give you instruments to strengthen your application. For whatever specific question you might have, we are very efficient. Normally we answer the same day or the day after. This is the new, because the new, just for those who had already written us, the new mail address. Feel free to use it, and don't be scared. We are really there to help you send your application. Thanks a lot. And good luck. Bueno, si les parece, vamos a continuar. A continuación, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa que teníamos previsto y vamos a adelantar la conferencia del excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán, y posteriormente recuperaremos la otra intervención que estaba prevista del doctor Graham Wilkie. Señor embajador, cuando usted quiera, por favor. En el nombre de Dios. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very glad to have the opportunity to be here among yourselves, the scholars, professors, and
Especially would like to thank Senior Mr. Pablo Martin Gonzalez, President of the SEPIE, for inviting me to be among yourself and talk about education in the Islamic Republic of Iran and the future cooperation we could have. جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا با روابط تاریخی چند صد ساله و تاریخ و تمدن بزرگ و دیرین خود مهد دانشمندان به نام بودند و در تاریخ تمدن، علم، فرهنگ و هنر جهان نقش مؤثر و ماندگاری ایفا کردند. La República Islámica de Irán y el Reino de España, con unas históricas relaciones de varios siglos, y su gran historia y civilización han sido la cuna de importantes científicos y han realizado aportes fundamentales y duraderos a la historia de la civilización, la ciencia, la cultura y el arte del mundo. دانشمندان و فرهیختگان تاریخ کهن ایران همچون ابن سینا که در زمینه پزشکی و تدریس علوم و تألیف منابع علمی پزشکی از شهرت جهانی برخوردار است، حکیم ابن رازی که کاشف الکل و شیمیدان و پزشک حاذقی بودند و یا فارابی که از فیزیکدانان بزرگ تاریخ علم در جهان بودند و غیره، کمک‌های مهم و مؤثری در بسیاری از زمینه‌های علمی از جمله ریاضی، فلسفه، نجوم، شیمی و غیره به عمل آوردند. Científicos y figuras de la milenaria cultura iraní, como Avicena, que es famoso a nivel mundial en la medicina, la enseñanza de ciencias y en la elaboración de fuentes científicas de la medicina, o el sabio Razi, el descubridor del alcohol, un gran alquimista y médico, o Farabi, uno de los grandes físicos de la historia de la ciencia, todos han contribuido notablemente a distintas áreas científicas como la matemática, la filosofía, la astronomía, la química y etc. طی یک سال گذشته و با انجام توافق هسته‌ای تحولات قابل توجهی در روابط دو کشور به وقوع پیوسته است. Durante el último año y tras el acuerdo nuclear, se han registrado notables acontecimientos en las relaciones entre ambos países. دولت‌های دو کشور مصمم هستند روابط را در تمام زمینه‌های فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی توسعه بدن. امید است جامعه علمی و دانشگاهی اسپانیا هم سهم خود را در توسعه و تحکیم تعاملات همه جانبه دو کشور ایفا نمایند و یقین دارم هر ابتکار شما به گرمی توسط همکارانتان در جمهوری اسلامی ایران مورد موافقت قرار خواهد گرفت. Los dos gobiernos de Irán y España están decididos a desarrollar las relaciones en todas las áreas culturales, científicas, políticas y económicas. Esperamos que la sociedad científica de España también contribuya al desarrollo y la profundización de colaboraciones multilaterales. Les aseguro que cualquier iniciativa vuestra será bien recibida por vuestros colaboradores en la República Islámica de Irán. ایران در غرب قاره آسیا با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر که 50% آن را افراد زیر 40 سال تشکیل می‌دهند و بیش از 20 میلیون نفر آنها فارغ التحصیل دانشگاه هستند، همواره پیشرفت‌های قابل توجهی را به واسطه آموزش و تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم و فناوری موجب گردیده است. Irán, un país situado en el occidente del continente asiático, tiene más de 80 millones de habitantes, el 50% de los cuales tiene una edad inferior a los 40 años y entre los cuales hay 20 millones de graduados universitarios. El país persa siempre ha contribuido notablemente a los logros en el área de la ciencia y la tecnología mediante la enseñanza y la educación del personal. تاریخ نظام آموزش عالی در ایران به 1700 سال قبل و دوران امپراتوری عظیم ایران باز می‌گردد. تأسیس دانشگاه جندیشاپور در آن زمان فرصتی بود که تا کتب و علوم یونانی توسط اساتید دانشگاه‌های وقت آتن به ایران آورده شده و به زبان فارسی ترجمه گردد و منطقه جنوبی ایران به عنوان مرکز علوم طبیعی، الهی و پزشکی در سطح منطقه و جهان شناخته شود. La historia del sistema de educación superior en Irán data de hace 1700 años, durante el gran imperio persa. La creación de la Universidad Jondishapur, o lo que se conoce en el occidente como la Academia de Gondishapur, en ese entonces fue una oportunidad en la que los libros y las ciencias de la antigua Grecia
fueron llevados a Irán de mano de profesores de la época de las universidades de Atenas. Los citados libros fueron traducidos al persa y esto contribuyó a que la región austral de Irán se convirtiera en un centro de ciencias naturales, teológicas y médicas reconocido a nivel mundial y regional. پس از ورود اسلام به ایران، آموزش و تربیت اهمیت دوچندانی یافت به نحوی که مراکز علمی و آموزشی در دوران اسلامی نه تنها دیگر در یک نقطه متمرکز نبود، بلکه در سراسر ایران زمین گسترش یافت. در این زمان است که مراکز مهمی همچون بلخ، نیشابور، هرات و اصفهان به جمع دانشگاه علمی ایران اضافه گردید و دانشمندانی همچون بوعلی سینا، خیام، غیاث الدین کاشانی و غیره رشد و نمو پیدا کردند. Tras la llegada del Islam a Irán, se fortaleció la importancia de la educación y enseñanza de manera que durante la época islámica los centros científicos ya no se concentraban en un solo punto y se distribuyeron por todo el país. Fue en esa época en que importantes centros como Balj, Neyshabur, Herat e Isfahan se añadieron al conjunto de las universidades científicas de Irán, dando lugar al surgimiento de científicos como Avicenna, Khayyam, Ghiyath el-Din Kashani y etc. اما نظام جدید آموزش عالی در ایران قدمتی حدود 80 سال دارد، زمانی که دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس و با موضوعات علوم طبیعی و ریاضی، ادبیات، فلسفه، علوم تربیتی، طب، حقوق، علوم سیاسی، اقتصادی و فنی شروع به کار کرد. از آن تاریخ تا به امروز ایران یکی از کشورهای مطرح در منطقه خاورمیانه و در برخی موضوعات در سطح جهان بوده است. Pero el nuevo sistema de educación superior en Irán data de 80 años. Es decir, desde que la actual Universidad de Teherán fue creada, cuando en el año 1934 concretamente se creó, con estudios como ciencias naturales, matemáticas, letras, filosofía, ciencias de la educación, derecho, ciencias políticas, económicas y técnicas. Desde aquella fecha hasta hoy, Irán ha sido uno de los destacados países en todo Oriente Medio e incluso a nivel mundial en algunas áreas científicas. نظام آموزشی ایران پس از انقلاب اسلامی تحولات بنیادینی را تجربه کرد. در سیر این تغییرات به دلیل نیاز جامعه ایران به گسترش زیرساخت‌های دانشگاهی، ساختار آموزش عالی به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم گردید. El sistema de educación experimentó cambios estructurales tras la Revolución Islámica del año 1979. En el marco de esos cambios, la estructura de la educación superior del país fue dividida en dos sectores estatales y no estatales por las necesidades de la sociedad al desarrollo de infraestructuras universitarias. بخش غیردولتی خود نیز به اشکال دیگر تفکیک شده است، شامل دانشگاه آزاد اسلامی، فنی، حرفه‌ای و خصوصی. هر دو بخش دولتی و غیردولتی دارای رشته‌های مختلف از جمله پزشکی و پیرابزشکی، مهندسی، هنر، علوم پایه و علوم بودند که در مجموع شامل بیش از 400 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با 2100 رشته تحصیلی گردیدند. El sector no estatal a su vez fue dividida en otras formas como la Universidad Azad, las universidades técnicas y profesionales y las universidades privadas. Los dos sectores universitarios del país ofrecen distintos estudios como la medicina, la paramedicina, la ingeniería, el arte y las ciencias. En total hay más de 400 universidades y centros de educación superior que ofrecen 2100 carreras universitarias en todo el país. دانشگاه آزاد اسلامی را می‌توان یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ علمی و آموزشی ایران پس از انقلاب اسلامی دانست. این دانشگاه که در سال 1361 تأسیس گردید، سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد با داشتن بیش از 1.5 میلیون دانشجو، دارای 5 میلیون فارغ التحصیل در دوره‌های مختلف و 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف با 70,000 عضو هیئت علمی و مدرس تمام وقت و نیمه وقت میباشد. La Universidad Azad Islámica de Irán puede ser calificada como uno de los logros más importantes de la historia científica y educativa del país tras la Revolución Islámica del año 1979.
Esta universidad, creada en el año 1982, con 1,5 millones de estudiantes, es la tercera a nivel mundial por el número de estudiantes. Se han graduado unos 5 millones de personas en dicha universidad en distintas carreras. Además, la universidad cuenta con más de 10 millones de metros cuadrados de espacios cubiertos educativos y cuenta con 70.000 docentes en sus claustros de profesorado. دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است به بومی کردن نیروهای تخصصی و پرورش نیروهای سرآمد متخصص ایران کمک بسزایی انجام دهد. Además, uno de los logros más importantes de esta universidad ha sido el hecho de que haya contribuido a la formación de especialistas en todos los rincones del país. نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی شرکت در آزمون ورودی بوده که تعداد افراد داوطلب در سالهای مختلف متغیر است. این آزمون که یکی از بزرگترین رقابت‌ها برای ورود به دانشگاه میباشد، در ژوئیه سال جاری میلادی با حضور بیش از 860,000 داوطلب برگزار گردید. Para acceder a las universidades del país se celebra una prueba a nivel nacional, la selectividad, aquí en España sería la equivalente. La cantidad de bachilleres que se presentan a dicha prueba es diferente en cada año. En la última prueba que se hizo en julio del presente año participaron más de 860.000 estudiantes con el fin de acceder a las universidades del país para el presente año académico. حضار محترم. Distinguida audiencia. در جمهوری اسلامی ایران عمدتاً 2 وزارتخانه مسئول هدایت و سیاستگذاری علوم و آموزش دانشگاه هستند. En la República Islámica de Irán, básicamente 2 ministerios son el responsable de orientar las universidades y definir sus políticas. یک وزارت علوم تحقیقات و فناوری که بزرگترین و مسئول کلیه رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی، مهندسی، هنر و کشاورزی است. این وزارتخانه همچنین در رأس امور دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری میباشد. Primero, el Ministerio de Ciencias, Investigaciones y Tecnología, que es el responsable de todas las carreras de ciencias básicas, humanidades, ingenierías, arte y agricultura. De igual manera, ese ministerio dirige los asuntos de las universidades, centros de investigación y parques científicos y tecnológicos. 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مسئول و ناظر بر ارائه خدمات درمانی، آموزش پزشکی و همه دانشگاه و رشته‌های پزشکی میباشد. Y el segundo es el Ministerio de Sanidad y Educación Médica, que es el responsable y supervisor en la prestación de servicios médicos, así como en la educación médica y de todas las universidades y carreras médicas del país. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ایران نیز هیچ دانشگاه یا پژوهشگاهی را در ساختار سازمانی خود ندارد. صرفاً مسئولیت حمایت مالی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان را در کشور دارد. La Vicepresidencia de la República para Asuntos Científicos y Tecnológicos, que en su estructura organizativa no tiene ninguna universidad ni centros de investigación, se dedica exclusivamente a prestar apoyos financieros, así como a desarrollar empresas basadas en conocimientos. همچنین در ایران 4 آکادمی علمی به ریاست جمهوری وجود دارد. آکادمی علوم پزشکی، آکادمی علوم، آکادمی هنر و آکادمی زبان و ادبیات فارسی، توسعه علوم و فناوری و اشاعه روحیه تحقیق از جمله اهداف مهم این آکادمی‌ها در ایران هستند. El país también tiene 4 academias científicas que son adscritas al presidente de la República: la Academia de Ciencias Médicas, la Academia de Ciencias, la Academia del Arte y la Academia de Lengua y Literatura Persa. El desarrollo de ciencias y tecnología y la promoción del espíritu investigador son algunos objetivos que buscan dichas academias. در سال 1979 از لحاظ منابع انسانی تعداد دانشگاه و پژوهشگاه ایران یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته در آسیا بود. اکنون پس از 38 سال ایران به دستاوردهای کمی مهمی دست یافته که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. En lo que se refiere al recurso humano y la cantidad de universidades y centros de investigación, en 1979 Irán se consideraba uno de los países menos desarrollados de Asia, pero ahora, 38 años después, el país ha registrado algunos importantes logros de los que a continuación detallamos algunos. داشتن 120,000
هیئت علمی و 4.8 میلیون دانشجو در کشور که بیش از 54% آنها خانم هستند. El primer logro, 120.000 miembros de claustros de profesorado, 4,8 millones de estudiantes universitarios, el 54% de ellos mujeres. فعالیت 39 پارک علم و فناوری در ایران. 39 parques científicos y tecnológicos. در حال حاضر 160 شرکت داروسازی 97% داروهای مورد نیاز ایران و کشورهای همسایه را تولید می‌کنند. همچنین با بهره‌گیری از یک سیستم بهداشتی نظاممند و پزشکان مجرب، ایران نقش مهمی را در گردشگری سلامت در منطقه ایفا می‌کند. En el país operan 160 empresas farmacéuticas que suministran el 97% de los medicamentos que necesita Irán y los países vecinos. Además, el país con un organizado sistema de salud y una red de médicos expertos juega un papel importante en la región como destino en turismo de salud. از منظر کیفی و بر اساس داده‌ها و شاخص‌های علمی و مقالات نمایش شده اسکوپوس و ISI، رشد علمی ایران در بسیاری از رشته‌ها از بیشترین شتاب برخوردار بوده است، به طوری که رشد علمی ایران بیش از 10 برابر متوسط جهانی است و ایران در منطقه در حال حاضر در رتبه نخست علمی قرار دارد و جایگاه علمی ایران در جهان 16 است. همچنین طبق گزارش تایمز و تامسون رویترز تعداد 8 دانشگاه بزرگ ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان میباشند. Desde el punto de vista de cantidad y según datos e índices científicos y artículos arbitrados en Scopus e ISI, el crecimiento científico de Irán en muchas carreras cuenta con un alto ritmo, siendo incluso 10 veces mayor que el índice medio de crecimiento científico mundial. Irán se sitúa actualmente en el primer puesto regional en la tabla científica y en el puesto 16º a nivel mundial. Asimismo, de acuerdo con informes de Times y Thomson Reuters, 8 grandes universidades de Irán están en la lista de universidades destacadas de todo el mundo. با توجه شاخص‌های معتبر جهانی، ایران از لحاظ مشارکت در تولید علم و تولید مدارک علمی در جهان صرفاً با 22 کشور برتر جهان در رقابت میباشد. En vista de destacados índices mundiales, en lo que se refiere a la participación en la producción científica y de títulos científicos, Irán compite en el círculo de 22 países destacados de todo el mundo. حضور هزاران دانشجوی خارجی در ایران، ایجاد دوره‌های مشترک دکترا توسط دانشگاه‌های ایرانی و خارجی، تأسیس دانشکده در خارج، تأسیس دانشگاه مشترک، ایجاد کارگاه و آزمایشگاه مشترک و انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی که 141 پروژه با کشورهای اروپایی است و انعقاد صدها تفاهم‌نامه با دانشگاه جهان بخش دیگری از تعاملات علمی ایران با سایر کشورهاست. La presencia de miles de estudiantes extranjeros en el país, 2.500 estudiantes iraquíes en un programa de posgrado, la creación de cursos compartidos de doctorado entre universidades nacionales y extranjeras, con Holanda y Japón, por ejemplo, la constitución de facultades en el extranjero, una facultad en Istambul sobre ciencias sociales, la creación de universidades mixtas en la ciudad iraquí de Solimanía, por ejemplo, la instalación de talleres y laboratorios conjuntos y la realización de proyectos conjuntos de investigación, entre ellos 141 proyectos con países europeos, así como la suscripción de centenares de acuerdos con universidades de todo el mundo, constituyen una parte de las cooperaciones universitarias de Irán con otros países. در حال حاضر در رشته‌های مهمی همچون نانوفناوری، مهندسی شیمی و مکانیک، ایران رتبه 5 دنیا را از نظر تولید مقالات علمی داراست و در رشته‌های دیگر مانند سلول‌های بنیادی، فیزیک و علوم هسته‌ای از نظر تولید مقالات علمی در جمع 15 کشور برتر دنیا قرار دارد. En lo que se refiere a la producción de artículos científicos en importantes áreas como la nanotecnología, la ingeniería química, la mecánica, el país se sitúa actualmente en el puesto 5º mundial y en la producción científica, en otras carreras como las células madres, la física y la ciencia nuclear, está entre los 15 primeros países del mundo. علاوه بر صدها مؤسسه خصوصی آموزش زبان در سراسر ایران، 3 دانشگاه ایران زبان اسپانیایی را به صدها دانشجوی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش می‌دهند. Además de centenares de institutos privados de lenguas en todo el país,
Hay 3 universidades que tienen la cátedra del idioma español. Ofrecen esta carrera a centenares de estudiantes en niveles de licenciatura y posgrado. خانم‌ها و آقایان، Señoras y señores, امور سیاستگذاری حمایتی و نظارتی بر عهده وزارت علوم و علوم تحقیقات و فناوری و امور اجرایی آموزش و پژوهش در ایران به عهده دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و اعضای هیئت علمی آنان است. el Ministerio de Ciencias, Investigaciones y Tecnología se encarga de asuntos como definir políticas, apoyos y supervisiones, quedando las universidades y los centros de educación superior mediante los respectivos claustros de profesorado a cargo de la ejecución de la educación y la enseñanza. توسعه نیروی انسانی توانا با کیفیت بالا، انتقال دانش از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به صنعت و تجاری سازی و بین‌المللی سازی و تقویت همکاری علمی با کشورهای دوست، سیاست‌های اصلی آموزش عالی ایران را تشکیل می‌دهد. Las principales políticas del país en el área de la educación superior abarcan asuntos como la formación del personal altamente cualificado, la transferencia de la ciencia desde los laboratorios y talleres a la industria y la comercialización, la internacionalización y la consolidación de cooperaciones científicas con países amigos. جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های آموزش عالی خود را حول 4 محور اساسی به شرح زیر قرار داده است. La República Islámica de Irán ha definido sus políticas de la educación superior en las siguientes 4 ejes. یک، توسعه منابع انسانی ماهر. Primero, la formación del personal cualificado. 2، تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت. Segundo, la comercialización de logros de investigación y el desarrollo de los nexos entre la universidad y la industria. 3، توسعه همکاری علمی با دیگر کشورها با هدف انتقال فناوری و دانش فنی برتر و همچنین توسعه تحقیقات پایه بر اساس فناوری‌های جدید. Tercero, el desarrollo de cooperaciones científicas con otros países en busca de la transferencia tecnológica y de conocimientos y el desarrollo de investigaciones en base a las nuevas tecnologías. 4، بین‌المللی کردن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بر اساس شناخت برتری‌های نسبی، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای تحقیقاتی و فناوری کشور. Y el cuarto, la internacionalización de universidades y centros de investigación del país en vista del conocimiento de las superioridades relativas, potencialidades, capacidades y las demandas tecnológicas y de investigación del país. امروزه 22% مقالات علمی ما به طور مشترک با دانشگاه و مؤسسات علمی بین‌المللی تولید می‌شوند. Hoy día el 22% de los artículos científicos del país se producen de manera conjunta con otras universidades e institutos científicos internacionales. همچنین بسیاری از همکاری‌های علمی ما با کشورهای اسلامی و همچنین با کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، آلمان، اتریش و فرانسه صورت می‌پذیرد که تفاهم‌نامه‌های علمی بسیاری با آنها منعقد گردیده است که امیدواریم اسپانیا نیز به این جمع بپیوندد. Además, Irán desarrolla muchas cooperaciones científicas con países islámicos, así como con países europeos como Italia, Alemania, Austria y Francia, suscribiendo acuerdos científicos con ellos. Esperamos que España también se una a esa iniciativa próximamente. توسعه فناوری و نوآوری و تحقق دانشگاه‌های کارآفرین یکی دیگر از برنامه‌ها و اقدامات اصلی نهضت علمی کشور است و تلاش می‌شود ضمن توجه جدی به توسعه زیرساخت فناوری و نوآوری، مسیر تبدیل علم به محصول و سپس تجاری شدن آن و تبدیل به ثروت ملی را فراهم سازد. از این رو ده‌ها پارک علم و فناوری و هزاران شرکت دانش‌بنیان ایجاد گردیدند. El desarrollo de la tecnología y la innovación y la materialización de universidades emprendedoras es otra meta en las actividades de la misión científica del país, en la que se intenta, además de atender seriamente el desarrollo de infraestructuras de la tecnología y la innovación, contribuir a la evolución de la ciencia en productos y después comercializarlos y convertirlos en riqueza nacional. La creación de decenas de parques tecnológicos y miles de empresas de conocimiento busca conseguir ese objetivo. مهمترین فعالیت‌های علمی بین‌المللی ایران شامل همکاری بین مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری،
همکاری مستقیم دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارجی، اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مشترک تحقیقاتی دو و چند جانبه، اعطای بورس‌های تحصیلی و تحقیقاتی به اتباع خارجی، ایجاد شعب دانشگاهی در خارج از کشور، همکاری با نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور بر اساس برنامه‌های کوتاه یا دراز مدت و چاپ مقالات علمی مشترک میباشد. Los ejes más importantes de las actividades científicas internacionales de Irán son los siguientes. La colaboración entre los centros de crecimiento y parques tecnológicos, la colaboración directa entre universidades iraníes y universidades e institutos extranjeros de educación superior y de investigación, la ejecución bilateral y multilateral de proyectos conjuntos de investigación, ofrecer becas de estudio y de investigación a ciudadanos extranjeros, crear sucursales de universidades nacionales en el extranjero, la colaboración con expertos iraníes residentes en el extranjero en el marco de programas de corto o largo plazo y la publicación conjunta de artículos científicos. حضار محترم، Distinguidos presentes. مایلم تا سخنان خود را با تاکید بر نکات ذیل به عنوان زمینه‌های مورد علاقه مشترک همه کشورها به پایان برسانم. Quisiera finalizar mi intervención enfatizando en los siguientes puntos como áreas de interés común entre todos los países. یک، هیچ یک از سناریوهای طراحی شده برای متوقف نمودن شتاب علمی ایران طی سالهای گذشته شامل جنگ تحمیلی 8 ساله، کودتا، ترور دانشمندان، توطئه براندازی نظام، تهدید، تحریم اقتصادی، بازداشتن ایران از دستیابی به علوم و فناوری‌های برتر و اشاعه ایران هراسی نتوانسته است ایران را از پیگیری اهداف بلند مدت خود باز دارد. ایران هرگز آپارتاید علمی را نپذیرفته است. 1. Ninguno de los guiones que se planearon con el fin de paralizar el crecimiento científico de Irán en los años pasados, es decir, una guerra impuesta de 8 años, intentos de golpes de Estado, el asesinato de científicos del país, conspiraciones para cambiar el sistema del país, amenazas, sanciones económicas, intentos de alejar al país de acceder a ciencias y tecnologías destacadas y el fomento de la iranofobia han podido disuadir a Irán de buscar sus altos objetivos. El país persa nunca aceptó el apartheid científico. 2. پارادایم‌ها و مدل‌ها در نظام علمی جهان در حال دگرگونی است. ظهور مفاهیمی چون اقتصاد دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان، زنجیره علم، فناوری و نوآوری، ساختارهای اکوسیستمی مناطق علم و فناوری، پارک‌ها و مراکز رشد، برداشته شدن مرزهای سنتی بین شاخه‌های علم و ظهور علوم نوین بین رشته‌ای نتیجه این دگرگونی هاست. ما باید همراه با تحولات علمی جهان باشیم. 2. Los paradigmas y modelos en el sistema científico del mundo están experimentando cambios. La aparición de términos como la economía de conocimiento, empresas basadas en la ciencia, la cadena de ciencia, la tecnología y la innovación, las estructuras ecosistémicas de zonas de ciencia y tecnología, parques y centros de crecimiento, la eliminación de fronteras tradicionales entre ramas de ciencia y la aparición de nuevas ciencias son el resultado de dichos cambios. Nos tenemos que adaptar a las evoluciones científicas. 3. اهمیت به فعالیت‌های علمی پایدار و مستمر بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و با توجه بیشتر به ظرفیت‌سازی در همکاری‌های بین‌المللی و به ویژه توسعه منابع انسانی و عمومی می‌تواند یک اولویت مهم برای ایران و سایر کشورها باشد. بدون شک ایجاد شبکه‌های علمی و همکاری‌های بین‌المللی بین محققان، دانشمندان و نخبگان می‌تواند رشد این قبیل ظرفیت‌سازی‌ها را شتاب بخشد و موجب افزایش آگاهی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی گردد. 3. Darle importancia a las actividades científicas duraderas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, reforzando las cooperaciones internacionales, sobre todo en la formación de recursos humanos y públicos, puede ser una prioridad para Irán y para todos los países del mundo. La creación de redes científicas y el desarrollo de cooperaciones entre investigadores, científicos y expertos puede intensificar la generación de ese tipo de capacidades, contribuyendo a fomentar el conocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 4. مقوله فرار مغزها یا فرار سرمایه‌های انسانی به عنوان معضل بین‌المللی در مقابل اقتدار علمی
و توانمندسازی نیروی انسانی کشورها در آمده است. بنابراین همه ما باید به فکر کاهش و حتی معکوس کردن جریان سیر جمعیت متخصص از حالت فرار مغزها با سرمایه‌های انسانی به حالت گردش مغزها یا چرخش متخصصان باشیم. همگی باور داریم که علم و فناوری نه تنها موجب توسعه پایدار می شود بلکه زمینه‌های همکاری‌های بین‌المللی صلح و سعادت را فراهم می‌آورد. 4. El fenómeno de la fuga de cerebros o la fuga de capitales humanos se ha convertido en un problema internacional ante el poderío científico y el esfuerzo de los países para potencializar sus recursos humanos. Así que todos debemos procurar por reducir ese fenómeno o invertir la actual situación de fuga de cerebros a un nuevo término de flujo de cerebros o expertos. Coincidimos todos en que la ciencia y la tecnología no solo aportan desarrollo sostenible, sino allanan el camino para la cooperación internacional, para la paz y para el bienestar. 5. در کنار این سرعت رشد علمی، حفظ اخلاق علمی و اخلاق پژوهش ریشه در تاریخ پرافتخار و کهن ایران دارد. ایران از سده‌های بسیار دور با وجود آن همه دانشمند هرگز شاهد سوء استفاده از آنها از علم و توانمندی‌های علمی خود برای آسیب رساندن به بشریت نبوده و کمتر دانشمندی در رقابت‌های ناصحیح و غیر اخلاقی توان علمی خود را افزایش داده است. 5. Tanto el ritmo del crecimiento científico de Irán como velar por preservar la ética científica y de investigación se radican en la magnífica y arcaica cultura del país. Irán desde hace muchos siglos y a pesar de tener tantos científicos, nunca ha visto el abuso de la ciencia por parte de ellos para perjudicar la humanidad. Y casi ningún científico del país ha recurrido a prácticas incorrectas y no éticas para aumentar su capacidad científica. 6. بین‌المللی شدن آموزش عالی از اهداف و برنامه‌های علمی ایران است و در همین راستا با دانشگاه و مؤسسات معتبر علمی و تحقیقاتی دنیا وارد ارتباطات علمی و فناوری شده ایم. همگی می‌دانیم که همکاری‌های بین‌المللی امری زمانبر و طولانی است، اما برای متحول نمودن ساختار سنتی تعاملات علمی و دانشگاهی کشورهایمان چند تا پیشنهاد دارم. 6. La internacionalización de la educación superior es uno de los objetivos y planes científicos de Irán, motivo por el cual el país ha entrado en contacto y relaciones científicas con universidades y prestigiosos centros científicos y de investigación de todo el mundo. Todos sabemos que la cooperación internacional es un proceso que lleva su tiempo. Aún así, en aras de evolucionar la tradicional estructura de colaboraciones científicas y universitarias de nuestros países, propongo lo siguiente. یک کارگروه تدوین نقشه راه تعاملات علمی و فناوری بین دو کشور تشکیل شود و ظرفیت‌ها و برنامه زمانبندی شده همکاری‌های دو کشور را در حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی بررسی نماییم. Primero, propongo la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de una hoja de ruta de cooperaciones científicas y tecnológicas entre ambos países para así evaluar las potencialidades y fijar un cronograma de actividades para cooperaciones bilaterales en distintas áreas científicas y de investigación. روابط علمی و آموزشی دو کشور به خصوص در زمینه‌های تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک، تأسیس دوره‌های مشترک و همایش‌های مشترک علمی و تحقیقاتی بیش از پیش گسترش یابد. Proponemos aumentar las relaciones científicas y educativas entre los dos países, sobre todo en áreas como el intercambio de profesores y estudiantes, la ejecución de investigaciones conjuntas, la realización de cursos conjuntos y la organización conjunta de conferencias científicas y de investigación. همکاری بین دانشگاه و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دو کشور به خصوص در زمینه‌های فناوری اطلاعات، علوم پایه، فناوری نانو و بایو و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد. También proponemos incrementar las cooperaciones entre las universidades y los centros de educación superior y de investigación de ambos países, especialmente en áreas de la tecnología de información, las ciencias básicas, la nanotecnología, la biotecnología y las energías renovables. طراحی مکانیزم اعطای بورس متقابل تحصیلی برای دانشجویان و دو کشور در رشته‌های مورد نظر. Diseñar un mecanismo de recíprocas becas de estudios para los estudiantes de ambos países en carreras de interés es otra propuesta nuestra.
اعطای فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت به استادان و پژوهشگران در مراکز آموزش عالی و پژوهشی. Recomendamos ofrecer oportunidades de estudio de corto plazo a los profesores y los investigadores de ambos países en centros de educación superior y de investigación. افزایش همکاری‌های مشترک با پارک‌ها و مراکز علمی و پژوهشی دو کشور به خصوص با توجه به فعالیت 39 پارک علم و فناوری در ایران. Y por último, incrementar las cooperaciones conjuntas con los parques y centros científicos y de investigación de ambos países, sobre todo en vista de las potencialidades que ofrecen los 39 parques tecnológicos y científicos de Irán. در پایان مایلم یک بار دیگر مراتب خرسندی خود را از حضور در این نشست سودمند ابراز داشته و اعلام دارم که اگر اسپانیا می‌خواهد به مناطقی از جهان که دارای شتاب علمی و اقتصادی است، دارای نسل جوان تحصیل کرده و فرهیخته است و به عنوان اقتصاد نوظهور آینده هدف گذاری شده است متمرکز شود، ایران یک گزینه اولویت دار خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری نیز شریک پایداری برای اسپانیا خواهد بود. Finalmente quisiera reiterar mi gratitud por estar en esta culta reunión. Si España está interesada en concentrar en países que tengan un buen ritmo de crecimiento científico y económico, que tengan una generación joven cualificada y culta y se les conozca como una emergente economía, Irán es una prioridad. Además de áreas políticas y económicas, la República Islámica de Irán puede ser un socio fiable en distintas áreas de la ciencia y tecnología para España. Muchas gracias. Bien, seguimos a continuación con la intervención que teníamos planeada sobre los proyectos de movilidad entre países del programa y los países asociados. Y en primer lugar va a ser una presentación entre Graham Wilkie y Loretta Paula Skaite. Graham, the floor is yours. It's me again. I'll wait for my presentation to come, but I'm just going to give you a few words of introduction to the new ICM call, and then Loretta will give you all the details you need. Oh, hello. We wanted to give you a few words about the new opportunities for, it's coming, for working with Iran, Iraq, Yemen. Anyway, I don't need the slides. I'd just like to follow on from what the ambassador was saying. I think I mentioned this morning that we took a budget that we already had for joint masters, a window for this region, and it was about 2.5 million euros, and it was funding around 50 master's students for 2 years masters. And this was a window which Iran completely dominated, as you would expect. I mean, Iran in a regional envelope with Iraq and Yemen. To be honest, it's not very fair for Iraq and Yemen, but Iran really dominates this envelope. And we were able to fund about 50 Iranian master's students to come into Europe each year. That's great, but if I understood correctly, as you heard the Iranian ambassador say, it's not particularly good for brain drain or brain circulation. So it's a useful instrument, the joint masters for this particular region. But in fact, Iran were a little bit worried that we were just taking the best and brightest of their master's students, which we hope we were, if he's left the building. This isn't very sustainable politically. And we're reaching 50 people. They're all incoming and they're all master's students. So the level of systemic cooperation or cooperation between institutions was very low.
It wasn't clear to us that the master's students who were coming were creating links. These were not necessarily vectors of cooperation between their home university in Iran and the universities they were coming to in Europe. So the idea was, after our vice president of the Commission and High Representative, Federica Mogherini, who's amazing, by the way, after she went with a group of commissioners to Iran, we decided what we could do with the same budget, at least in 2017, is try and enlarge the cooperation and get some more institutional cooperation. So we don't have a huge amount of money. You see on the slide, for those of you who are here, it's only 2.5 million, because this was the same budget we had for the master's degrees. But it will allow us to reach not only 600 participants instead of 50 master's students, but importantly for Iran, it will mean that they will have contacts, institutional contacts, with a much, much larger range of European countries, because the joint masters are still, you saw that the figures, dominated by Spain, by France, by Italy, by the old EU 15 countries to a large extent, and this is one way to open up cooperation around Europe. So you heard this morning also, before we forget, that we will have the Tunisia window. That will repeat next year. We don't know yet, and this is not good, we don't know yet whether we will have more money in the future for Iran, Iraq, Yemen. We think so. We're obviously talking to our development colleagues, because the last thing you want to do is to set up corporations and then we have no money in subsequent years. But they've given us the message that make it work this year and then we'll talk. It's fine, because the money that we have planned was for 14, 15, 16, 17, and we will go into 2017 discussing with our development colleagues the budgets for 18, 19, 20, and this is our opportunity to tweak the budgets and maybe argue for some more budgets for the areas in the world which are very popular and relatively underfunded. Latin America, for instance. So let's see, basically. This you've seen this morning. I mentioned this. Spain will get about 10%. I mentioned this morning we're still in the phase in 2017 where we're splitting the budget very democratically. So Spain gets 250,000 only, about 10% of the total available budget, which is peanuts, really. But what we hope is that it sends a good message to, first of all, the universities in the program countries, and then the universities in Iran, Iraq, Yemen. Let's be honest, we're not expecting a huge amount of projects with Iraq and Yemen. This is money for Iran. You're very welcome to put in projects with Iraq and Yemen, but we know, and I was speaking to some of you at the coffee break, it's a tough sell. So you could have incoming staff mobility from Iraq or from Yemen, but I can't imagine you're going to be able to sell outgoing mobility of any kind to those two countries. Different story with Iran. You can't send, because it's a development cooperation instrument budget, you can't send your more junior students, but you can send staff from Spain, you can send PhD candidates from Spain, and obviously you can welcome staff and students of any kind from Iran into Spain. Obvious recommendations. Get in touch, if you have partnerships in the region, get in touch with them ahead of time. Don't wait for them to contact you. Try and move out of Tehran and Isfahan, but actually the budget is so small, don't worry about that. Work with who you work with, it's good. And the DCI rules, yeah, we're still constrained, but maybe it's a little bit soon to be sending your bachelor's and master's students anyway to Iran, never mind Iraq and Yemen. And that's it. I'll hand over to Loretta.
Hola, buenos días. De mi parte, durante los próximos 10 minutitos vamos a centrarnos solamente en algunos puntos técnicos a la hora de leer toda la documentación de 2017 y los formularios, tanto el formulario de solicitud como el formulario comentado. Es decir, mi presentación es puramente práctica y de aspectos técnicos diferentes al año anterior. No son cambios esenciales, sino unas mejoras en cuanto a la gestión y a la proporción de la información. Bien, pues repasaremos las novedades principales de la convocatoria y cómo tenemos que solicitar fondos a las 2 regiones nuevas. También hay unos cuantos párrafos nuevos en la guía del programa Erasmus+. La hemos leído por vosotros, así que ya no tenéis que leerla. Y también la información dónde y qué tipo de información tenéis que encontrar, podéis encontrar en nuestra página web en cuanto a todas las novedades del año 2017. Bien, pues hemos empezado por la guía del programa Erasmus+. Tal y como habéis oído esta mañana, tenemos unas limitaciones diferenciadas por tipología de países y también ya sabéis que hay ciertos países menos desarrollados a los que tenemos que potenciar la cooperación con ellas. Tenemos una franja límite baja que como mínimo 25 o más % de todo el presupuesto o de Asia o de América Latina tenemos que adjudicar a los proyectos de calidad. En cuanto a la región de América Latina, se añadió un país nuevo, Nicaragua, para el año 2017. Estamos trabajando, desde la Comisión también están insistiendo en conseguir el equilibrio geográfico al máximo, por lo tanto se apoyan a las agencias nacionales y a los países del programa en cuanto a cómo se adjudica el presupuesto. Es decir, que para que todos entre vosotros y nosotros lleguemos a un acuerdo, se recuerda en la guía del programa Erasmus+, que para evitar el dominio de unas cuantas instituciones, para potenciar a los países que sí que tienen proyectos de muy alta calidad, pero quizás con calidad inferior a la puntuación máxima, por lo tanto no siempre puede ser que el proyecto a India o a China o a México o a Brasil es el proyecto que tendrá financiación, porque tenemos que velar por el equilibrio geográfico con regiones concretas. Bien, también habéis visto que tenemos unas franjas para los gastos de viaje, tanto la franja pequeñita como la franja máxima. Tenemos una franja nueva y la de 1.100 euros incrementa a 1.300. Y esta parte se aplica tanto a K103 como a K107. Tenéis hasta la página, ¿eh? Bien, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que saber cuando solicitamos fondos a partir de este año para Túnez y Mediterráneo Sur? Ya sabemos que tenemos un paquete de presupuesto adicional de 700.000 euros para Túnez, pero como información del presupuesto en caso del proyecto aprobado y financiado, ¿cómo os llegará a vosotros? Queremos comentaros que en cuanto a la resolución y adjudicación de fondos, el presupuesto para Túnez irá de 2 regiones, de Mediterráneo Sur o de ventana adicional para Túnez. Entonces, vuestro proyecto puede ser que esté publicado o en una o en otra anexo de resolución, pero no significa ni que haya diferentes reglas, ni que tenéis que pedir de presupuesto diferente, ni que tenéis que gestionarlo de manera diferente. Solamente se diferencia visualmente este paquete adicional de 700.000 euros y, por lo tanto, vuestro proyecto entrará o en un bloque o en el otro, pero el trato hacia las instituciones
o nos muestra con vosotros y viceversa, será totalmente idéntico, es meramente informativo. Acabaste de escuchar a Graham que en cuanto a la gestión y la solicitud y preparación del proyecto con la nueva región de Irán, Irak y Yemen, tenemos que tener en cuenta que estos 3 países pertenecen a la ventana de CI, por lo tanto, tiene ciertas limitaciones de flujo de movilidades. Los estudiantes, por lo tanto, entrantes, por ejemplo, pueden entrar de cualquier ciclo de estudios. No obstante, podemos enviar solamente los estudiantes de doctorado y no hay ninguna restricción en cuanto a las movilidades de personal. Bien, pasamos al formulario de solicitud. El formulario de solicitud ya lo tenemos publicado en nuestra página web, podéis descargarlo, empezar a ir trabajando. La única diferencia destacable es que nos facilita el cálculo de duración en el campo de duración. ¿Qué pasará si, por ejemplo, vosotros... No obstante, tenemos que recordar que siempre tenemos que tener en cuenta cuántos meses en total, tal y como estuvimos hablando ayer, quiero solicitar para el número total de las movilidades. No obstante, si en caso de que el cálculo supere los 12 meses en cuanto a los estudiantes o sea inferior a 3 meses, nos saltará una especie de mensaje que podéis ver aquí avisando que nos hayamos equivocado en el cálculo de mínimo y de máximo, pero puede pasar que este cálculo no sea ni inferior ni superior a 12 meses y tenemos para adelante. Tenemos que seguir estando atentos a que el número total nos refleje lo que queremos realmente mover entre todas las movilidades solicitadas. Esta franja de mínimos y máximos revisará, validará la duración tanto en la movilidad de estudiantes como en el personal. Nos avisará si hemos tecleado menos de 5 días o más de 2 meses. Bien, para apoyaros también tenemos publicado el formulario comentado. Aquí veremos 3 cosas nuevas que queremos pedir vuestra cooperación para poder identificar las instituciones que solicitan fondos, para poder un poco tratar los datos, tanto en la fase de solicitud, en la fase de evaluación y en la fase de gestión del proyecto. Por lo tanto, en el campo de identificación del tipo de institución, os pedimos que elijáis una de las opciones que se desglosan aquí entre las cinco tipologías. Salvo que haya alguna institución que no se ajuste a ninguna de ellas, sí que se elija la opción otros. Por el número de consultas que hemos recibido en cuanto al cálculo de la banda de distancia, aquí especificamos también que en caso de no saber o no identificar exactamente cuál de las bandas pongo, porque quizás no estoy seguro si la institución del país participante, la ciudad es una o será la otra, se elige la capital y se calcula la banda de distancia de la ciudad a la capital del país participante. Y como último, una mención adicional sobre la manera en la que esperemos que se envíen y se firme previamente la declaración. Sabéis que ya estamos trabajando para tener Erasmus Plus sin papeles, la agencia sin papeles, por lo tanto queremos también empezar a trabajar con los formularios de solicitud firmados electrónicamente. Aquí tenéis una serie de pautas a seguir que creemos que os pueda servir, puede ser de vuestro interés. Bien, este es el desglose de los documentos renovados, actualizados o creados nuevos para la convocatoria 2017. Los encontraréis tanto en el apartado de guía del programa Erasmus+, en documentos de interés, en formularios comentados, formularios electrónicos, es decir, todo esto es específico para la convocatoria 2017. No obstante, como los cambios no son radicales,
todos los documentos anteriores que no estén actualizados, como por ejemplo preguntas frecuentes o do's and don'ts, como una guía de uso para cómo preparar una buena solicitud, también nos sirve como referencia para ir preparando utilizando y preparando los formularios. Y me parece que ya está. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora buenas prácticas de Antonio. ¿Sí? Bueno, ya para finalizar la jornada de esta mañana, contamos con la presencia de Antonio Galeano, director del Secretariado de Movilidad de la Universidad de Alicante, de la cual no habéis oído hablar en toda la mañana, y nos va a contar su experiencia, la experiencia de la Universidad de Alicante, con precisamente uno de los países de la nueva región de DSI Oriente Medio. Así que, Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la luz es interesante. Bien, lo primero de todo agradecer a mis amigos del SEPIE, amigos porque ya son unos cuantos años trabajando con ellos. Como director de secretariado es mi primera vez, llevo unos meses solo, pero bueno, llevo con ellos trabajando desde que la agencia se encargó de los proyectos descentralizados y han sido muchas aventuras y muchas experiencias. Para Pablo decirte que convencerme ya sabes que no cuesta. Y todavía somos amigos, ¿eh? Bien, para allá, ahí está. Cuando Loreta me llamó para que te habláramos de Irán, como ya os he dicho, llevaba pocos meses de director, con lo cual lo único que sabía de mi universidad es que teníamos un proyecto con Irán y lo primero que nos enteramos son los problemas. Eso siempre pasa, ¿no? Las oficinas, cuando algo va bien, no se oye y cuando hay algún problemilla, pues entonces te enteras de oye, ¿tenemos un proyecto con Irán? Pues sí, tenemos un proyecto por Irán. Ya os adelanto que estudiando cómo preparar esta presentación, digo, empiezo bien, cuento los problemas, termino bien, o empiezo bien, sigo bien y termino bien. Pues ante la posibilidad de pedir Irán en un 107, los problemas se solucionan, con lo cual esta presentación va a ser empiezo bien, sigo bien y termino bien. Bueno, el señor embajador de Irán, bueno, ya lo habéis oído, nos ha contado qué es Irán. Bueno, un mapa, simplemente para que tengamos en cuenta... Ah, no, perdón. No sé si tengo puntero aquí o no. Aquí, esto es. Bueno, desde el punto de vista estratégico, Irán es una potencia regional. Esto es una cosa que tenemos que saber todos. Como ha dicho el embajador, ellos han invertido mucho tiempo y mucho dinero en la educación y todos los países de alrededor miran hacia Irán. O sea, es una cosa que hemos aprendido y es que tienen internacionalización. Es una cosa que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Estando aquí en España, bueno, ¿y qué tipo de internacionalización tienen? Bueno, pues los países de alrededor envían a sus alumnos allí, con lo cual no es algo nuevo para ellos y lo han estado persiguiendo. Arriba tenemos unos datos que ya ha contado el embajador sobre la inversión que ha hecho el Gobierno en el sistema educativo. O sea, es muy grande. En el puesto 16 en el mundo en investigación, gran parte del profesorado, esto es una cosa que vas a Irán y dices, bueno, ¿y tú dónde has estudiado que hablas inglés también? Pues yo en Harvard o en Cambridge o donde toque. Y vuelven. Entonces es una cosa que nos puede llamar la atención, aunque ya lo ha dicho el embajador, hay que intentar que haya flujo de conocimientos, pero no fuga de cerebros. Bueno, pues gran parte de los profesores que hay en las universidades de Irán pues tienen una formación similar a la nuestra. El nivel de investigación es similar, la calidad de la docencia es similar, con lo cual eso es algo, una barrera, ¿no? Un estereotipo que me gustaría romper con esta presentación porque, vamos, es un país que puede funcionar. Bien, a nivel de internacionalización hay una cosa que nos llama la atención, que tienen docencia en inglés. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque, bueno, nuestra relación, ahora lo veremos, viene por el grado de estudios islámicos, por el parsing, pero tienen docencia en inglés y es algo vital si queremos hacer algo con ellos. Quieren la internacionalización, desde que la Unión Europea les propuso integrarse en el CAA 107, pues hay una apuesta decidida. Reciben reciben alumnos, básicamente de su entorno, pero envían los suyos, con lo cual es un tema interesante. Entonces, lo comentaba
ayer creo que con Carlos Pomer de la Universidad de Valencia. Nosotros tenemos problemas con Argelia, con Túnez, pero con Irán no. O sea, a nosotros nos mandan alumnos, con lo cual pues, hay un flujo interesante. Bien, ¿dónde empieza todo esto? Pues rápidamente, esto empieza en el año 99 cuando se establece el grado de estudios islámicos, árabes e islámicos, con 2 asignaturas relacionadas con Irán. Luego se desarrolla un máster de estudios literarios, que incluye también una asignatura relacionada con la literatura persa. Y desde el año 2012 tenemos un seminario permanente de iranología en la universidad. Bueno, iranología es una palabra que me suena un poco rara, ¿no? Pero bueno, me la han pasado los compañeros del departamento, con lo cual la he puesto en la presentación, disculpadme. Claro, ¿todo esto de dónde sale? Pues como muchas experiencias universitarias depende de la iniciativa de una persona. En este caso es el profesor José Cutillas, un enamorado de Irán, especialista, que a raíz de la introducción de estas asignaturas dentro de los planes de estudios, pues últimamente, desde el año 2012 al 2016, pues la Universidad de Alicante forma parte de la Sociedad Española de Iranología. Se ha organizado el segundo encuentro de esa sociedad en la universidad. Colaboramos con el CSIC en seminarios de estudios hispano-safabíes y formamos parte del Consejo Ibero-Safabí, un par de congresos internacionales, con lo cual una aventura docente de un profesor pues, se ha convertido en un tema de investigación ya internacional y bastante consolidado. Por supuesto, con esta actividad, al final pues, se firman convenios. Tenemos un convenio marco y un convenio específico con la Consejería Cultural de Irán en España. Y a raíz de ahí empieza ya la colaboración, la internacionalización propiamente dicha a nivel de docencia e investigación y de docencia de profesores y de alumnos con las universidades iraníes. En enero de 2015 firmamos el primer acuerdo con la Universidad Alameda Tabatabai, que es una de las 4 grandes universidades del sistema educativo iraní. Esta universidad tiene un enfoque generalista, si entráis en su web, que está en inglés, está en persa y en inglés, veréis que tienen carreras de bastante diversas. No es una politécnica, no es una universidad literaria. Y nosotros la elegimos porque a nivel de lengua y literatura persa interesaba al departamento de José Cutillas y además en su momento era la única universidad con un departamento de español, de filología hispánica. Con lo cual, bueno, pues la relación era bastante propicia, bastante fluida. Bien, claro, preguntaréis, bueno, pero ¿y cómo os va? Pues a nivel de profesores la relación con ellos es fluida, intercambiamos profesores, van y vienen desde hace varios años. Hace 2 cursos académicos que hemos empezado a intercambiar alumnos. Esto es una cosa que nos puede llamar la atención porque nosotros mandamos alumnos y ellos mandan alumnos. O sea que es un intercambio que funciona. Nosotros tenemos universidades socias que mandamos y ellos no mandan, o al revés. Pues aquí tenemos un intercambio saludable. Y hemos empezado a intercambiar becarios, personal de formación. Con lo cual ya se completa. Nos faltaría poder enviar personal de administración y servicios, pero bueno, ahora lo contaré porque lo hacemos por otro sitio, con lo cual las 4 grandes figuras las cubrimos. Bien, dentro de... Era inevitable, hemos hablado mucho hoy de nuestra Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales y de Roberto Escarré, yo creo que ya lo conocéis. A raíz del interés de José Cutillas con el sistema educativo iraní, pues la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales ha pedido un capacity building, un proyecto, que se llama Internationalization of Higher Education in Iran. Ahí tenéis la web, por si alguien tiene curiosidad. En este proyecto participan 9 universidades, la Universidad de Alicante es la coordinadora, tenemos una universidad del Reino Unido, Glasgow, luego una universidad me parece que es de Graz, de Austria, y luego 6 universidades iraníes. Con lo cual nuestra red, que se limitaba a la Meta Batabatay, se extiende a 5 universidades nuevas. La fundamentación de este proyecto, lo ha comentado el embajador, es la necesidad de formación del personal. Hay una apuesta decidida por la internacionalización y las universidades iraníes han detectado falta de experiencia de su personal a la hora de gestionar intercambios internacionales.
Con lo cual, la necesidad es formar a esos especialistas para que no se limite el proceso de apertura y el proceso de intercambio. Y por otra parte, hay otra necesidad, que es la mejora en el sistema de reconocimiento curricular. Yo creo que todos los aquí presentes han tenido algún problema a la hora de convalidar los créditos con alguna universidad de otro país. Bueno, pues esta es una necesidad que Irán tiene en este momento. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Pues el objetivo del proyecto, el objetivo general es colaborar en el refuerzo de la dimensión internacional del sistema educativo mediante una transferencia de conocimiento. ¿Cómo? Pues desarrollando una red de internacionalización de la educación superior, modernizando las oficinas de relaciones internacionales y desarrollando dos documentos que son clave. Uno de ellos es una guía para el reconocimiento curricular, los créditos, y por otra parte, desarrollando un reglamento de funcionamiento de las oficinas de relaciones internacionales en Irán. Claro, todo esto suena como que la Universidad de Alicante y 6 universidades iraníes quieren cambiar el sistema de funcionamiento de las oficinas de relaciones internacionales. Bueno, este proyecto tiene el soporte del Ministerio, el equivalente a nuestro Ministerio de Educación de Irán, y no ha podido ser posible si no es por ellos. Con lo cual, la idea es esa. Ahora mismo ellos quieren modernizarse porque se quieren integrar en los proyectos de internacionalización de la Unión Europea y han apostado por un proyecto para la formación de su personal. Ahí está. Bien, el proyecto ahora mismo se encuentra entre la fase 1 y 2. En la primera fase es una parte de análisis, de detección de necesidades, de ver las limitaciones que tiene el sistema educativo iraní, cómo se pueden adaptar estructuras de internacionalización en su sistema, para después desarrollar talleres de formación del personal de estas oficinas de relaciones internacionales. Posteriormente, desarrollar planes de acción a corto, medio y largo plazo, desarrollo de documentos guía, definición de estructuras mínimas de estas oficinas de relaciones internacionales y, por supuesto, mejora del impacto y difusión de este proyecto y de la internacionalización en el país. Y, por último, mantenimiento en el tiempo. Como os decía, estamos ahora mismo en este punto y vamos a empezar a trabajar en los talleres específicos de formación del personal. ¿Podéis pasar, que no me hace caso, por favor? Ahora. Bien, aquí hay un apartado que lo he llamado logística. Y aquí viene el know-how. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, en mi primer taller internacional, bueno, yo soy arquitecto, en una visita a la Hogeschool van Amsterdam, taller internacional de alumnos, vamos a trabajar sobre un edificio, gente de 5 o 6 países, como siempre, gran bronca al segundo día. Y yo siempre me acuerdo de una frase del director de la escuela que me dijo: Antonio, en relaciones internacionales lo primero que hay que tener es paciencia. Y esto es muy importante. Evidentemente el choque cultural es grande. Estáis acostumbrados a trabajar con China, con Japón, con Australia, con otros países. Pues este es un país que, a pesar de tener relaciones internacionales a nivel científico, la internacionalización es relativamente nueva. Con lo cual, los acuerdos hay que trabajarlos, lo ha comentado el embajador, aislamiento político durante mucho tiempo, y tienen un sistema universitario autosuficiente, repito, de nivel alto. O sea, allí no vamos a ir a solucionarles nada, sino vamos a trabajar con ello porque nos interesa algo. Y esto es una recomendación que hay que tener en cuenta. Luego, lo he comentado antes, intercambio de alumnos. Nuestro problema a fecha de hoy es que en el grado de estudios islámicos las chicas son mayorías, las alumnas, y no quieren ir. Con lo cual, esto lo tenéis que tener en cuenta. En cambio, ellos mandan alumnos y alumnas. Bueno, José Manuel y yo nos hemos quedado sorprendidos con el 58% de alumnas del sistema educativo iraní. Bueno, pues las mandan con una beca de intercambio. Y las relaciones, la integración de estos alumnos y estas alumnas en la universidad ha sido muy buena. O sea, no hemos tenido nada relevante.
Bien, sobre la economía, dos partes. El sistema educativo iraní financia completamente la estancia de los alumnos, de sus alumnos en la universidad, y eso incluye a los nuestros. Con lo cual, cuando nuestros alumnos van, están becados, incluyendo el alojamiento. Esto es una cosa importante porque me dicen, yo no he estado, que el nivel de vida en Teherán es alto. Y además, andar buscando alojamiento allí pues puede ser un poco complicado al principio. Entonces, la universidad se encarga. ¿Qué pasa? Que nosotros no hacemos eso ahora mismo. Con el 100, como os he dicho antes, con el 107 se soluciona. Hay otro tema, nosotros hemos tenido algún problemilla con el tema de economía para los alumnos iraníes. Ellos vienen becados por su universidad con unos recursos. Pues hemos tenido algún problema de hay que dirigir un poco qué hacen, cómo, dónde van a nivel económico los alumnos aquí. Bien, cuando hablamos en Castellón el problema que teníamos era un problema de visados, básicamente. España no emite un visado de estudiante salvo que se demuestre que tienen alojamiento, avalan una cantidad de dinero y demuestran que se van a volver a su país. Avalar la capacidad económica es fácil, que se quieren volver también, pero no se pueden hacer una reserva de un alojamiento sin hacer una transferencia internacional y no pueden hacer transferencias internacionales. Con lo cual, ya lo hablamos en su momento con Pablo, que nos echaron una mano, si tenemos un 107 se acaba el problema. Los fondos los gestionamos nosotros, hacemos nosotros la reserva, le compramos el billete de avión, con lo cual entiendo que nuestros problemas se solucionarían con el proyecto 107. Bien, al revés, nuestros alumnos, evidentemente les pedimos una encuesta de satisfacción, qué tal os ha ido, y la percepción es la misma que cuando vamos a un país que necesita un visado. O sea, si vamos a Estados Unidos, nos aprendemos su normativa. No sé si alguno ha intentado salir del país cuando no tocaba o con el pasaporte casi a punto de caducar, pues el tema se puede complicar. Pues allí pasa lo mismo. O sea, hay que entrar al país con una duración del visado y del pasaporte adecuada, anunciar cuándo te quieres ir y, en principio, no tiene más problema. Los problemas que hemos tenido con un alumno fue que no se leyó eso, va a salir, le caduca el pasaporte, lo renueva, no coincide el número de pasaporte del anterior con el nuevo, lío. Bueno, avisado con antelación es subsanable. Bien, yo entiendo que no es más complicado que ir a otro sitio. O sea, que a nivel de viajes, nuestra única incidencia ha sido el tema del visado y la fecha de salida. Bien, ¿cuál es el futuro para nosotros? Pues la trayectoria que tenemos con la Universidad de la Meta Batatai, más el proyecto que tenemos a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales, hace que más universidades se quieran unir al proyecto Capacity Building, lo cual no es posible ahora mismo, pero los socios de ese proyecto ya nos están pidiendo acuerdos. O sea, firmar acuerdos para intercambiar profesores y alumnos. Además, bueno, nosotros nos basamos en el grado de estudios árabes, pues ahora nos piden ampliar a otras áreas de conocimiento. Bueno, ya las ha comentado el embajador, muchas áreas técnicas, con lo cual nuestro trabajo ahora mismo, además de ampliar los alumnos del grado de estudios árabes, que no tenemos ningún inconveniente, es buscar otros departamentos, otras titulaciones interesadas en enviar o intercambiar alumnos y profesores. Posiblemente nuestra estrategia sea reforzar el número de alumnos y empezar a intercambiar profesores con nuevas universidades. O sea, antes de mandar alumnos solos, primero mandamos a otros profesores para ir definiendo el área de conocimiento y el interés del intercambio que podamos hacer. Bien, conclusiones. Y además acabamos a tiempo. Bien, yo entiendo que desde el punto de vista de los programas que nos ocupan, tienen un sistema de internacionalización incipiente. Hay interés por firmar acuerdos y por abrir el sistema educativo al resto de Europa, especialmente España. Hacen internacionalización, repito, para nosotros es importante,
Nosotros no hay una cosa que nos complique más la vida que tener un proyecto que no nos gastamos el dinero porque los socios no contestan. Pues esto sí. Por lo menos nuestra experiencia es buena. Si les asignamos un número de plazas, las usan. Y eso es interesante. No nos da la preocupación que podíamos tener por el nivel educativo y de investigación, ya no lo tenemos. Ya hemos comprobado que es adecuado, que es similar al nuestro, con lo cual no mandamos a nadie a que vea que el nivel es muy bajo o algo así, ¿no? Está bien. Como he comentado antes, un K107 nos solucionaría los problemas que tenemos, que son logísticos y que están relacionados con los visados y con la manutención. Y lo que sí que tenemos que trabajar, y mucho, es en la puesta en valor del destino. La última foto que he puesto son las ruinas de Persépolis. Yo conocí Irán pues, como arquitecto, historia del arte, la mezquita de Isfahán y todo esto. Pues además de eso, hay un país que desde el punto de vista educativo pues, quiere colaborar con nosotros y nuestra experiencia es buena. Bien, poco más. Os dejo mi dirección de correo electrónico por si alguien necesita más información y la web de la OCPI, donde podéis ver el proyecto que tenemos, su estado de implantación y los resultados que estamos obteniendo, que son públicos. Y, por supuesto, también podéis poneros en contacto con el personal de la OCPI, con Roberto Escarré, para cualquier duda que podáis tener. Termino dándos las gracias otra vez al SEPIE y a todos los aquí presentes por escucharme y nada, hasta la próxima. Gracias. Dándole las gracias a Antonio, que fue un atraco que le hice, creo que fue en Castellón, en la última reunión de internacionalización. Vamos a continuar con la jornada, retomaríamos el programa donde se nos quedó. En primer lugar, si alguien tiene algún tipo... ¿ya estamos terminando? Estamos terminando, vale. Pues si hay alguna pregunta para Graham Wilkie o para Claudia, que antes tuve que pedirle el favor de que cortara, porque el señor embajador lo teníamos por ahí. Por favor, aprovechar. Claudia, súbete por favor aquí arriba. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntas para Graham Wilkie o para Claudia? A la una. Vale, porque si no, luego no quiero preguntas, ¿eh? Ni una sola pregunta con la convocatoria de 2017, ¿eh? I think it related to the preparatory year of the Erasmus Mundus call. I was thinking of a particular example of people that had a strategic partnership project before in order to, set up a program eventually for Erasmus Mundus. In those particular cases, would you still recommend ask for the preparatory year, or maybe it's not very appropriate? I would still recommend it for all those consortia who have not an ongoing master course, an Erasmus Mundus master course, because even if it's a master, so it's university business, it's everyday things, Erasmus Mundus courses are more challenging because it's not only one institution but a group of institutions. There are maybe documents and practices which are different. So if you have already experienced this, and you have an ongoing master, and you don't want to, let's say, run a course without the funding, then I would say you're ready to do it. Otherwise, in all the other cases, I would suggest in any case to take 1 year of preparation, even though you have been already working on it. Then it's up to you. If you know that you can take the challenge and you feel comfortable with this, fair enough. But having the students, running a project without the preparatory year means that the consortium has to publish the call before applying for the course. Means that if you're planning to apply now in February 2017, actually you should have opened the call in September, October, with the disclaimer of saying, guys, we will have a scholarship if we're selected. So this might not be really interesting for the students if they are not sure that the scholarships will be there. So actually you are
you're hiring the level of difficulty on many things, not only for you and the management, but for gathering enough students, enough good students. So if you feel this is feasible, please go for it. But still, I would not suggest for newcomers. If I can make another short question. For that preparatory year, it is still a must to have the program approved by the national agency before starting the preparatory year? Okay. At application level means by February, at least the 3 of the higher education institutions, the 3 core institution members of the consortium from 3 different program countries must be able to prove that they have a national accredited course, master course, ongoing, on the basis of which they built the joint, which might then be accredited afterwards. One question. I just wanted to abuse the microphone for 2 seconds. Just to say that you heard this morning from my Ukrainian colleague about not working with the universities in Crimea. We have a list of universities that you can't work with. It's very clear, there's no ambiguity. So just to reassure you that you don't have to sort of double check and second guess. We also have a list of Iranian universities that you cannot work with, which I didn't show for obvious reasons this morning because I didn't want to create a diplomatic incident. There are 3 or 4 of them. 3 or 4 of them which are on the no-fly list for the European Commission in terms of funding, and we will send, SEPIE will send to you afterwards the consolidated list of, and there's also one Israeli institute, it's not a university, which is in the occupied territories. You can't work with that one either, but it's a discrete list that you can just refer to. There's no drama, you don't have to guess. So I just wanted to tell you that you'll be receiving the list afterwards. I would like to have a question. I have a question, sorry. It's foreseen the Emirates to be included in, sorry, is it foreseen that the Emirates will be included in the K Action 107? So the Emirates, the group of countries, the Gulf Cooperation countries, there are 6 countries. We have money for them in Erasmus+, but we have 6 million euros for the whole programming period. So there's no way that we can split that between the countries and run annual calls. So we had to take the decision at the beginning of the program that we would, what choices do we have? They're not eligible for capacity building because the GDP is too high, which only leaves either KA 107, but the money's too small, or joint master's degrees. So every year we have windows in the joint master's degrees to finance extra students coming from the 6 Gulf Cooperation countries, but there are no plans, unless somebody finds a whole pot of money somewhere for these countries, to include them in international credit mobility, because the amount of money that you would get per year would be derisory. I mean, it's just unfortunately much too small. So this was the same decision that we took with Iran, Iraq, Yemen, and now we've been kind of forced to do something political, but the money is too small, unfortunately. So we'll see, but probably it would be for the next program. At the moment, we're not even getting complete uptake of the money, the small amount of money that we have. We have about 800,000 a year for the Erasmus Mundus Joint Masters scholarships for nationals of the 6 countries. We don't even get uptake. We can't spend all the money just because it's a tough sell getting nationals of this country to come to Europe, even though the grants are, by our standards, fantastically generous. By the standards of the countries in the region, meh. Yeah. So. Thank you.
for the new region of Iran, Iraq, Yemen, can we apply just for Iran, I suppose? Yes, or just for Iraq, or just for Yemen? But, Yeah, it's the same as all the other envelopes that we have, so you can NES apply for one okay. or more countries, but realistically, yeah, Okay, thank you. it's all good. They're all hungry, Pablo, they're all hungry. Exhausted as well. No os vayáis, por favor. Yo creo que podemos dar por concluidas estas jornadas anuales. Agradeceros muchísimo la presencia a todos y yo quisiera, dado que están aquí a mi izquierda y a mi derecha, agradecer especialmente a Claudia y a Graham. Por favor, muchísimas gracias a los dos. Sé el esfuerzo que supone venir en estas fechas a España. Thank you so much. Y espero que trabajemos duro, 30 años. El año que viene es el año especial. Y utilizando una expresión muy española, hay que tirar la casa por la ventana. O sea que mucho ánimo y muy duro. Muchísimas gracias.